Continuamos en Informa TVX primera emisión y este jueves 1 de septiembre, como le anticipé, ya está con nosotros Silvia Navarrete, representante del Sindicato de Trabajadores del Sector Salud, y vamos a hablar un poco del escalafón de empleados del Ministerio de Salud. Silvia, bienvenida a Informa TVX, un gusto. Gracias, igual. Gracias por acompañarnos esta mediodía. Les ofrezco rápidamente un contexto del tema que vamos a desarrollar en los próximos minutos. Hace 15 días, el Sindicato de Trabajadores de Salud, Citrasalud, formuló un pliego de peticiones a autoridades de Fosalud, entre las que destacan aumento salarial a personal con media plaza y plaza completa, bonos a mitad y final de año según antigüedad, seguro privado de salud que abarque a grupo familiar del trabajador, licencia remunerada el día de cumpleaños, entre otros asuntos. Esta semana, un grupo de trabajadores del Ministerio de Salud realizaron una protesta ante las instalaciones de dicha cartera de Estado, exigiendo el cumplimiento de la ley de escalafón. En una entrevista televisiva, la ministra de Salud esta mañana ha mencionado que no disponen de los fondos para aplicar tal escalafón y tampoco tendrían 26 millones de dólares para la compra de medicamentos. Además, señaló que la aplicación de dicho escalafón ha sido irregular desde los últimos 20 años y fue utilizado para adquirir medicinas. En ese caso, para tener la postura sindical, nos acompaña Silvia Navarrete, representante del Sindicato de Trabajadores del Sector Salud. Agradezco, pues, Silvia, que esté con nosotros y me gustaría que abordemos dos temas. Primero, con esto de que hacía en la introducción de las demandas presentadas a Fosalud. Antes de hablar del tema del escalafón, nos gustaría que nos explicara las razones por las cuales el sindicato le solicitó a Fosalud nivelación salarial, bonos y otras medidas para estimular al personal. Sí, bueno, muy buenas tardes. Agradecemos esta oportunidad para llegar hasta la población y que se tenga quizá una idea más clara acerca de lo que significa la lucha de los trabajadores y trabajadoras de salud por la defensa de su escalafón. Quizá aclarar también que existimos dos Citrasalud. Okay. Un Citrasalud es de los trabajadores del Fosalud, que Fosalud, aunque es una institución adscrita al Ministerio de Salud, cuenta con su propio presupuesto y tienen otro régimen laboral. Ellos están por el régimen de ley de salarios, pero funciona como una institución autónoma. Y el otro sindicato, Citrasalud, que es el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud, que es un sindicato constituido en el sector público, o sea, lo que abarca todas las instituciones del Ministerio de Salud Pública. Fosalud tiene su propio sindicato, que aunque lleva las mismas siglas, hay una pequeña diferencia, y por tanto ellos están trabajando con este pliego de peticiones como Citrasalud, que es el sindicato de los trabajadores y trabajadoras del Fosalud. En nuestro caso, pues el Citrasalud, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud, que formamos parte de toda la red pública de salud, como son los hospitales, unidades de salud, oficinas administrativas, todo lo que abarca el Ministerio de Salud Pública. Es decir, hay dos sindicatos denominados Citrasalud, uno que se dedica, su trabajo es con los empleados de Fosalud y el otro Citrasalud es con empleados del Ministerio de Salud, para dejarlo claro, Silvia. ¿Pero tienen algún tipo de vínculo y de trabajo en conjunto entre ambos sindicatos? Sí, sí. Como sindicatos tenemos una central más grande en donde estamos aglutinados alrededor de 60 organizaciones sindicales, sector público, sector privado, trabajadores independientes y otras organizaciones que las municipalidades, por ejemplo, que formamos parte de la Coordinadora Sindical Salvadoreña. Dentro de esta central se encuentran también los compañeros y compañeras del Fosalud. Ok, solo para aclarar un dato, ¿a cuántas personas representan los sindicatos? Tanto el Sindicato de Trabajadores de Citrasalud en Fosalud y el Sindicato de Trabajadores de Salud para los empleados que están en el Ministerio de Salud. Solo para tener una idea. Bueno, en nuestro caso, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud, Citrasalud, por el momento inicia una reorganización en la cual por el momento tenemos alrededor de 100 afiliados y afiliadas, pero esto no significa que nuestra organización va a defender únicamente los intereses de este grupo de trabajadores y trabajadoras miembros del sindicato, sino la lucha de nuestra organización sindical es precisamente para
defender los intereses de todos los trabajadores y trabajadoras de la salud, así como también de la población en general que hace uso de la red hospitalaria de salud. Muy bien, entramos entonces de lleno al tema del escalafón. Creo que es un asunto importante para aclarar y para nuestros amigos y amigas de la audiencia que seguramente han escuchado sobre las notas en diferentes medios, pero no tienen claridad en qué consiste este sistema de escalafón. ¿Nos podría explicar, Silvia, en qué consiste el sistema de escalafón que tienen los empleados del Ministerio de Salud? Sí, bueno, la ley del escalafón es una conquista de los trabajadores y trabajadoras de salud, ya que desde el año 1991 se presentó la propuesta ante las autoridades en ese momento del Ministerio de Salud. Se hicieron varios procesos, llegando al final en el año 1994, después de una huelga de 30 días que se hizo en el Ministerio de Salud, a que la Asamblea Legislativa aprobara la ley del escalafón. Luego, después de aprobada la ley, siempre hubo negativa a aplicar el escalafón a los trabajadores y trabajadoras de salud, por lo que nos vimos obligados nuevamente a impulsar medidas de presión para que se aplicara la ley por primera vez en el año 1996. Después de una huelga igual de 30 días se logró que se aplicara por primera vez el escalafón a los trabajadores y trabajadoras de salud. Bueno, desde antes, pues, y todos lo sabemos, a los trabajadores y a las trabajadoras, ningún gobierno y ningún patrono les da voluntariamente sus prestaciones. Todas las prestaciones que se han logrado para la clase trabajadora han sido producto de las luchas, producto de las marchas, de las huelgas, de las suspensiones laborales, etcétera, etcétera. Todos esos instrumentos de lucha que tenemos los trabajadores y trabajadoras. Entonces, desde allí, ciertamente, como lo ha manifestado en algunas entrevistas la señora ministra, han habido periodos en los que hemos tenido problemas con la aplicación del escalafón, pero ella mencionaba el año 2001, por ejemplo. En el 2001, sí es cierto, hubo una suspensión de la aplicación del escalafón, pero posteriormente se entregó en cheque aparte a los trabajadores y trabajadoras el escalafón que no se les había entregado. Únicamente hubo un retraso, pero sí se les entregó. Luego, con los problemas que se tuvieron de los terremotos que se dieron en nuestro país, igualmente los trabajadores y trabajadoras de salud tomamos la decisión de no exigir la aplicación de la ley por solidaridad con la población salvadoreña, ya que habíamos pasado 2 terremotos y bueno, nosotros con la buena intención de que hubiera suficiente medicamento y un excelente servicio en salud para la población salvadoreña que acababa de sufrir estos desastres naturales. Es decir, Silvia, desde la implementación de esta ley que viene desde el año 94, entiendo que desde abril del 94 ya la ley es vigente y desde ese periodo ha tenido diferentes vicisitudes de utilizar los fondos o aplicar los fondos de la ley del escalafón. Entiendo que es así, y en ese periodo de tiempo, ¿por qué considera que ese problema se ha arraigado por tantos años? Es decir, ¿por qué no se ha aplicado de manera más precisa y concreta el tema de la ley del escalafón? Sí, eso es como lo acabo de mencionar. Si ningún patrono le da voluntariamente a los trabajadores y trabajadoras una prestación, si no es que el trabajador y la trabajadora lo exigen, ¿verdad? Entonces, esta ha sido la forma en que nosotros como trabajadores organizados y no organizados, porque sí hay que destacar esto, que aunque los trabajadores no se encuentren organizados en ningún sindicato, al momento de ver que se puede perder una conquista lograda con mucho sacrificio de los trabajadores y trabajadoras, aquí todos nos unimos y todos participamos, seamos miembros de algún sindicato o no. Y es lo que está sucediendo en este momento. Los que son partícipes de este escalafón son personas que tienen un contrato ya por ley de salarios, pero también aquellas personas que tienen un contrato temporal. Entiendo que es así, Silvia. Bueno, en el Ministerio de Salud, y de acuerdo a lo que dice la ley del escalafón, el escalafón debe aplicarse a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que están por ley de salarios.
Y bueno, han habido procesos en el Ministerio de Salud en los que trabajadores que estaban con otro tipo de contrato han pasado a ley de salarios y desde el momento en que pasaron a ley de salarios también tienen el derecho a que se les pague su escalafón. De hecho, pues el escalafón no es únicamente esa retribución, ese incremento salarial anual que puede llegar a tener un trabajador, sino que también contempla otras prestaciones para los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, de esta ley únicamente se le ha dado importancia y se le ha dado aplicación al artículo 12, en donde menciona los porcentajes a los que un trabajador tiene derecho de acuerdo a una evaluación que se le realiza, porque no es un incremento salarial automático, sino esto es en base a una evaluación y dependiendo de la categoría en que quede evaluado el trabajador, así es el incremento salarial que puede llegar a recibir. Y he hecho una mención oportuna, Silvia, que me gustaría que profundicemos un poco más. Se habla de que para tener el proceso de los incentivos que establece esta ley de escalafón deben realizarse evaluaciones. ¿Cómo se desarrollan estas evaluaciones? ¿En qué consisten esas evaluaciones, Silvia? Sí, estas evaluaciones son al desempeño del trabajador. Cada jefe inmediato evalúa semestralmente a los trabajadores que tiene subordinados, evaluando pues desde el cumplimiento de la normativa institucional hasta el comportamiento del trabajador, si este trabajador realmente pone empeño a la hora de prestar los servicios, y toda es un formulario de evaluación que realmente exige que los trabajadores y trabajadoras sean superhéroes dentro de la institución, y es a lo que tenemos que llegar, porque siempre y especialmente durante esta administración hemos tenido problemas en todos los hospitales en el abastecimiento de medicamentos, de insumos médicos, la sobrecarga laboral, toda esta situación que se ha venido dando. Sin embargo, el trabajador y la trabajadora trata de dar el mejor servicio a la población, aún sin tener los recursos necesarios para hacerlo. Dentro de la evaluación, no solamente por lo que usted me ha descrito, es una evaluación que hace la jefatura a los subalternos, a las personas que se dedican al brindando el servicio de salud y su atención directa. ¿Hay algún mecanismo de evaluación entre pares, entre compañeros, o una evaluación que hacen hacia las jefaturas? No, aquí no hay una evaluación de los trabajadores hacia la jefatura. Nosotros siempre hemos señalado eso, que es evaluado el trabajador, pero el del trabajador hacia las jefaturas no. Únicamente que como aquí vamos, cada jefatura de unidad, de división va teniendo otro jefe superior, entonces a cada uno de ellos lo va evaluando el jefe inmediato superior. Ok, hacen una evaluación en un instrumento y hay un aspecto que me llama la atención. En función del promedio de esas evaluaciones obtenidas se va a determinar cuál es la ubicación en las categorías. ¿Cuántas categorías son aproximadamente? ¿O son categorías estándar o son categorías respecto al área o unidad donde trabaja? No, son 3 categorías. La primera categoría es si el empleado es evaluado con bueno, la segunda categoría es muy bueno y la tercera excelente. Además de eso, la ley contempla un 3% de incremento salarial por antigüedad. A este incremento por antigüedad tienen derecho todos aquellos trabajadores que tienen más de 5 años de laborar en la institución. Y dependiendo de la evaluación, si el trabajador es evaluado con bueno, tiene derecho a un 3% de incremento salarial, si es muy bueno, 4, y si es excelente, 5. Si sumamos el 5 del excelente y este trabajador tiene antigüedad, tiene derecho al 8%, que es el máximo que puede obtener el trabajador a través de su evaluación al desempeño. Perfecto, Silvia, tenemos que hacer una pausa. Me gustaría que en el siguiente bloque veamos algunos detalles, las estimaciones de las personas que tendrían este beneficio del escalafón y las reacciones que han brindado las autoridades del Ministerio de Salud. En el espacio de entrevista este jueves 1 de septiembre me acompaña Silvia Navarrete, representante del Sindicato de Trabajadores del Sector Salud, y estamos hablando del escalafón de empleados del Ministerio de Salud. Permítanos una pausa, continuamos en el espacio de entrevista.
Gracias por su preferencia. Continuamos en el espacio de entrevista de Informa TVX Primera Emisión. Este jueves me acompaña Silvia Navarrete, representante del Sindicato de Trabajadores del Sector Salud, y estamos hablando del escalafón de empleados del Ministerio de Salud. Retomamos la entrevista, Silvia, y creo que es importante tener esta idea, este dato aproximado que pueden tener los miembros del sindicato es cuántas personas son beneficiadas de este escalafón y que podrían tener los incentivos que define dicha ley. Bueno, realmente serían entre 25 y 30,000 trabajadores, no tengo el número exacto de los trabajadores de salud. Bueno, pues las cifras las manejan perfectamente las autoridades de la institución, sí, ¿verdad? Nosotros no tenemos un dato exacto, pero tomando en cuenta que los únicos que están excluidos de la aplicación del escalafón es en este caso la señora ministra y los 2 viceministros, que cuando se creó la ley era solo un viceministro, ahora son 2, pero ellos quedan excluidos por ley de la aplicación del escalafón. Estamos hablando de un aproximado de 25,000 personas, entonces, según las estimaciones que ustedes tienen. Ahora bien, Silvia, la ministra de Salud ha declarado en un espacio de entrevista esta mañana que no hay fondos, y no hay fondos para pagarlo. Entonces, ¿cuál es el posicionamiento que tiene el sindicato ante estas reacciones de la titular de esta institución? Bueno, el sindicato, con el acompañamiento de todos los trabajadores y trabajadoras de la salud, mantenemos nuestra posición de que la ley es una ley que se encuentra vigente, es una ley que nadie se la regaló a los trabajadores y trabajadoras, es una conquista. Nuestra Constitución en el artículo 52 dice que los derechos consagrados en favor de los trabajadores son irrenunciables. Por lo tanto, nosotros vamos a continuar con la defensa de la aplicación de esta ley para el presente año, porque igualmente nosotros cuestionamos cómo es posible que si desde el 2013 se está poniendo en tela de juicio el escalafón, se está diciendo que es insostenible, se está diciendo que es injusto y otra serie de calificativos que le dan al escalafón de los trabajadores y trabajadoras de salud, ¿cómo es posible que hasta ahora que ya pasaron 3 años vengan nuevamente a decir que no hay dinero para el pago del escalafón? Si a nosotros nos llama la atención también que se hable de 30 millones, de 26 millones para cubrir el escalafón, y eso no es así, ¿verdad? Porque imagínense, si somos alrededor de 25 a 30,000 trabajadores, quiere decir que tendría que tener 1 millón para cada trabajador si se está hablando de esa cifra, y por lo tanto sí consideramos que el escalafón se puede aplicar en el presente año tal y como lo ordena la ley. En primer lugar porque los salarios que nosotros tenemos aquí, en la ley de salarios, aquí aparecen los salarios máximos con escalafón. Entonces, ningún trabajador, ni los que tenemos 20 años de trabajar en el ministerio, hemos logrado llegar al salario máximo con escalafón que aparece en esta ley de salarios del 2016. Igualmente, no creemos que los nuevos trabajadores que han ingresado con esta administración, que pueden tener 7 años, 5 años, 4 años, 3 años, 2 años, tampoco pueden haber llegado al máximo con escalafón, y precisamente que son las plazas con los salarios más altos. Por ejemplo, las direcciones regionales tienen $9,205 de salario máximo con escalafón. Entonces, esto no pueden haber llegado a ese salario en 7 años si llegaron desde el primer año de esta administración. Silvia, perdón que le interrumpa por esta mención que usted acaba de hacer. ¿Tienen ustedes el dato, alguna evidencia de decir que hay directores de regionales que ganen $9,000? Por lo que entendí, ¿es así? Eso es lo que aparece como salario máximo con escalafón en la ley de salarios, que es esta que tengo aquí, que es del 2016. Y eso está claro aquí en los documentos que están bajados del portal de transparencia del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Entonces, no sabemos si realmente les están pagando los $9,205 que aquí aparecen,
porque hemos hecho un cálculo en donde lo más, si tuviera 7 años el trabajador que tiene estos salarios de $9,000 asignados, lo más que podría estar ganando a este momento si tuvieran los 7 años son $3,000. Entonces desconocemos ese dato. Y no sabemos si realmente se les está pagando el máximo con escalafón o se han apegado a la ley. Los titulares de la cartera de salud pública han mencionado de que si se adquiere el compromiso, se paga el compromiso del escalafón, se pierden los ingresos para otras áreas, por ejemplo el tema de medicamentos, y se hablaba, como lo decía en la introducción, de 26 millones para la compra de medicamentos. ¿Qué opina usted ante ese argumento? Bueno, en primer lugar que son rubros diferentes. En el presupuesto está contemplado lo que es para salarios y lo que es para medicamentos. Si se usa un fondo para otra cuestión que no es, entonces caemos en un delito que se llama malversación de fondos, porque se tiene que ceñir a lo que dice el presupuesto. Entonces no puede estar mezclando las dos cosas, y tampoco la señora ministra les puede estar diciendo a la población que si le paga el escalafón a los trabajadores y trabajadoras de salud no va a tener para medicamentos. Eso no es cierto, son rubros diferentes. El presupuesto está bien detallado, en donde no se puede mezclar esos dineros que son para una cosa y utilizarlos para otra, ¿verdad? Entonces, la otra cuestión es que vemos que estos salarios máximos con escalafón están inflados. No puede haber salarios como los que aparecen en la ley de salarios como salario máximo con escalafón de 7,000, que son los más elevados, de 7,000 hasta $9,000. Eso no puede ser. Entonces, aunque no se diera más presupuesto para salud, hay un margen que da para que con ese mismo presupuesto de salarios se pueda cubrir el escalafón de los trabajadores y trabajadoras, siempre y cuando se aplique correctamente la ley del escalafón. Porque trabajadores, por ejemplo, hay una directora regional que llegó en el 2014, y aunque el salario máximo con escalafón sea de $9,205.70, no puede estar ganando eso, sino que habría tenido derecho únicamente a un incremento del escalafón que anda por los 100 y algo de dólares. Entonces no pueden estar pagando esos salarios. Por lo tanto, sí hay un margen para que se pueda pagar el escalafón de los trabajadores y trabajadoras. El presupuesto para medicamentos es aparte, y el desabastecimiento que se ha dado ha sido no porque no haya dinero, porque les ha sobrado dinero del presupuesto. En todos los años les sobra dinero del presupuesto que hay para medicamentos. Ahí son otras cuestiones, muchas veces son problemas que se dan en los procesos de compra, que estos procesos no se realizan a tiempo, no se realizan como se debería de hacer, apegados a la ley, y se caen. Entonces no logran ejecutar las compras, no logran ejecutar el presupuesto, hay devolución. Por lo tanto, que no diga la señora ministra que ese dinero le va a hacer falta para medicamentos. Silvia, la ley del escalafón concibe un sistema de organización en función de comisiones, comisión central, una comisión regional y unas comisiones hospitalarias. Me gustaría que nos aclarara un poco cuál es el rol que tienen los representantes de los trabajadores en esas comisiones y qué se discute en esas comisiones. Por ejemplo, lo que usted ha mencionado, si esto que pone la idea de que hay inflación de algunos de los montos salariales es discutido en estas comisiones. Es que fíjese que ahorita los trabajadores y trabajadoras estamos totalmente excluidos de la participación en las comisiones del escalafón. Únicamente en el año 2000, las organizaciones sindicales exigimos al Ministerio de Salud, también tuvimos que llegar hasta realizar suspensiones de labores, a realizar marchas, para que se le diera cumplimiento a otros artículos de la ley, porque con la aplicación de los porcentajes de incremento salarial únicamente se le está dando cumplimiento al artículo 12 de la ley, pero también la ley ordena que se creen comisiones, y estas comisiones
deben de crearse cada 2 años para que los trabajadores tengan participación en la aplicación de la ley. Una de las funciones que tendrían estas comisiones es precisamente también revisar la ley, y esto se hubiera podido hacer con las comisiones si estas existieran, pero el ministerio se ha negado rotundamente a formar las comisiones tal como lo ordena la ley, porque en cada comisión debe de existir un representante de los trabajadores y trabajadoras que debe de ser electo democráticamente. Para esto ellos tienen que convocar a cada disciplina, a los trabajadores de cada disciplina. Una comisión es en el nivel central, que es el casco de la hacienda, ¿verdad? Las otras comisiones hospitalarias y las otras comisiones para las regionales. Pero esto no se ha querido llevar a la práctica porque esto le da participación al trabajador y a la trabajadora en la aplicación de la ley. Entonces, en estos momentos ha sido obviado e incluso se han constituido comisiones ilegales nombradas de dedo, en donde la patronal dice quiénes van a ser los miembros de la comisión para cuando un trabajador quiere ir y solicitar la revisión de su evaluación. No puede ir a la comisión como lo dice la ley, sino estas comisiones han sido nombradas en el caso de los hospitales por los directores. En nivel central, allí Recursos Humanos se ha encargado de hacer una comisión que realmente ninguna de estas comisiones están apegadas a la ley. Todas han sido constituidas arbitrariamente y por supuesto nunca son realmente para escuchar al trabajador. Por lo tanto, es otra de las luchas que tenemos nosotros pendientes, que es de exigir que se le dé cumplimiento a otros artículos de la ley. Estamos cerrando la entrevista, Silvia. Una última interrogante que quiero formularle. ¿Qué medidas ha considerado desarrollar el sindicato? Ya entiendo que hicieron una manifestación frente a las instalaciones del Ministerio de Salud. Ha tenido reacciones de los titulares de esta institución. ¿Qué medidas ha considerado el sindicato realizar en los próximos días? Bueno, para la próxima semana tenemos nuevas actividades con participación de los trabajadores y trabajadoras, pero en realidad si los trabajadores y trabajadoras de salud no tenemos una respuesta favorable ante nuestra demanda, lo que viene es una huelga nacional. Y ahí están dispuestos todos los trabajadores y trabajadoras. No queremos llegar a eso porque no queremos afectar a la población, pero responsabilizamos a la señora ministra de Salud y al señor ministro de Hacienda de cualquier medida de presión que nos veamos obligados a impulsar los trabajadores y trabajadoras de salud. Perfecto, Silvia. Gracias por haber estado con nosotros. Un gusto. Gracias a usted. Gracias por haber estado con nosotros en el espacio de entrevista de Infórmate BX Primera Emisión. Estuvo con nosotros Silvia Navarrete, representante del Sindicato de Trabajadores del Sector Salud. Estuvimos hablando un poco del escalafón de empleados del Ministerio de Salud. Permítanos una pausa, volvemos con más información nacional en la primera emisión de Infórmate BX. Regresamos.